Jorge Comensal, joven escritor mexicano, novelista y ensayista, su narrativa toca temas contemporáneos buscando generar una conciencia para preocuparnos por nuestro entorno. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Entre Firmas, este programa que hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo para hablar de derechos de autor desde los zapatos de los autores. Hola, Gastón, ¿cómo estamos? Hola Marifer, gusto verte otra vez y sí, listos para platicar con un autor y hablar un poco de su carrera y algo de derecho también, ¿por qué no? Sí, claro, qué gustazo tener a Jorge Comensal con nosotros. Era ahí como una promesa entre las listas de autores que queríamos invitar y nos da muchísimo gusto que estés hoy aquí, Jorge. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, María Fernanda, Gastón, a Entre Firmas por invitarme a platicar con ustedes. Oye, Jorge, yo partiría de un tema que ahorita me salió, que hablando o escuchando a Gastón, que dice un autor, ¿por qué se les ha quedado a los escritores como, digamos, el monopolio del Claro. concepto de autor? Cuando autores son, pues, muchos, ¿no? En diferentes ramas. ¿Por qué crees que a los escritores se les ha quedado, ¿no? Tienen como el privilegio. Probablemente por la antigüedad de la escritura y la asociación no histórica entre la creación artística personal, entre la autoría intelectual desde los poemas homéricos, que en su origen no fueron probablemente pertenecientes a un solo creador, pero muchas otras artes realmente son más jóvenes que la literatura. Tal vez, no lo sé, también es una especulación. Es cierto que muchas veces nos presentamos los escritores como autores simplemente, pero también, por ejemplo, los cantautores, es muy frecuente que se asocie la autoría de la canción, de la letra y la música con el hecho de cantar. A mí me hubiera encantado ser cantautor, pero como mi voz no se presta a cantar, pues nada más soy autor. Y bueno, yo suelo presentarme realmente como narrador y ensayista, muchísimo más específico, ¿no? Tampoco me identifico tanto con ser, como identificarme públicamente como un autor. eh, y lo asocio más, tal vez ya por la experiencia, pues con aspectos más jurídicos, legales, ¿no? De la tarea creativa. Mira que ya entras a temas ya interesantes, porque es cierto, yo siempre he dicho que de alguna manera al libro, al que escribe, es como el primer contacto con la materia, ¿no? O sea, todo el mundo asocia, o cuando hablas de derechos de autor, de inmediato asocias a la materia con el que escribe, y a veces, ya lo has dicho, no solo es el que escribe, y lo dijo Marifer, hay toda una gama de diferentes obras, pero sí, de alguna forma es como el primer contacto que tenemos todos con esta materia a través de lo que se escribe. Y mira que estamos en un país donde quizá leemos poco, pero reconocemos que existen estos autores y estas obras. Yo te preguntaría, ¿cómo te dio por empezar a escribir? ¿En qué momento decides ser escritor? Vamos a quitarle el tema solamente de autor, sino escritor, Claro. narrador, como lo dices. ¿En qué momento te nace esto, Jorge? Fue bastante temprano en la adolescencia, a los 14 años ya escribía porque era una respuesta natural a lo que me hacía sentir la lectura, ¿no? Entonces, al leer poesía, novela, eh, sentía la inquietud de responder con obras semejantes, y entonces incluso he llegado a pensar que no lo decidí, que simplemente descubrí que era esa mi vocación, que esa era la tarea a la que podía dedicarme con pues de manera más feliz. Y desde entonces me enfoqué en formarme lo mejor posible como escritor. Por lo tanto, estudié lengua y literatura hispánica para leer mucho, no creyendo que me iban a enseñar a escribir, sino que leer muchos libros me iba a ayudar, ¿no? También a encontrar mi propia voz, a encontrar la forma de comunicarme y dialogar con la tradición. Entonces fue desde muy temprano que en cuadernos, en libretas,
Yo escribía cuentos, novelas, poemas y, por ejemplo, pues regalé a veces tratando de cortejar a alguna compañera, casi siempre sin éxito, algún poema que ya no está en mis manos, ¿no? El original está perdido tal vez para siempre. Eh, y así fue como empecé a escribir. Oye, Jorge, y dices para encontrar mi propia voz. Eso es interesante porque nos lleva al tema de la inspiración o del plagio, ¿no? Claro, Qué fina, qué delgada puede ser la línea entre, digamos, seguir o que te guste mucho el estilo o la manera en la que narra alguien y copiar, ¿no? claro. ¿Dónde le encuentras esa línea, ese límite, esa frontera, desde el punto de vista del oficio del escritor, de la pluma? Claro. Pues es sumamente difícil, creo, encontrar tu propia voz y aún más difícil que se reconozca, ¿no? Que alguien pueda leer un texto y saber que es tuyo sin haber visto el nombre impreso ahí. Eso pasa con poca frecuencia, es difícil. Hablando de justamente de no tener que firmar un texto para hablar de entre firmas y que a pesar de eso se reconozca, es difícil. A veces, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien en la adolescencia tener una etapa muy borgiana, ¿no? Donde claramente estaba imitando a Jorge Luis Borges en sus temas, en su estilo, en su forma de versificar. Y esto fue parte de una etapa formativa. La imitación ahí no implicaba una intención plagiaria porque no quería hacer pasar mis textos como de Borges, al contrario, yo quería ser yo mismo, pero escribiendo como él, y eso pues lo vas, tal vez lo superas con la práctica, con el ejercicio, con la ampliación de la lectura, con definir tu propia identidad. Eh, sí resulta problemático con frecuencia cuando establecer qué es lo que nos pertenece, porque una cosa es simplemente la copia textual, ¿no? De lo que escribiste y que no hay duda de que está mal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno escribe sobre un tema muy específico y alguien más comienza a hacerlo después de haberte leído y te sientes a veces como despojado de algo que de algún modo te pertenecía, ¿no? Y, y esa relación posesiva a veces con los temas, con las formas de escribir, pues genera rencillas, genera confrontaciones, genera incomodidades, pero hasta donde yo lo sé, y ustedes me explicarán mucho mejor, no es algo que pueda denunciarse o que pueda clasificarse jurídicamente, ¿no? No sé, ustedes me contarán hasta dónde los temas, por ejemplo, le pertenecen a los autores. Fíjate que entras a materia muy, muy interesante y que claro, ahorita es casi inevitable cuando escuchamos la palabra plagio, que durante mucho tiempo incluso abogados ni siquiera les gustaba ese término porque te dicen es que plagio no está en la ley como tal, o sea, no existe, o sea, no, la ley no menciona la palabra plagio cuando se refiere a la reproducción o copia, pero más allá de la parte teórica y muy técnica jurídica, yo lo que empiezo a ver de lo que mencionas es, a ver, una cosa es la temática, o sea, los temas, el amor, el despecho, las aventuras, la conquista, o sea, muchos temas que están ahí que yo creo que no son de nadie, es decir, cualquiera puede hacer un tratamiento respecto de esos temas. Y yo lo que veo y donde ya empiezo a sentir que pudiera haber esta no inspiración, pero quizá ya ese plagio, es cuando este contenido, esta forma de expresión que tienes tú en tu novela, pues empieza a ser o muy parecida o la misma, y entonces empieza a haber ya reproducciones de texto, reproducciones casi a veces ya de completas de lo que está escrito, pero no de la temática. O sea, yo la temática no te podría decir, en mi opinión, que es privativa tuya. O sea, si mañana tú quieres escribir un libro que hable sobre los amores no sé, la época prehispánica en México, pues no porque lo hayas escrito tú, ya nadie va a poder escribir
un libro relacionado con los amores en la época prehispánica, ¿no? O por ejemplo, que por ahí hay un libro que habla sobre los amores de los presidentes o de los políticos o de la gente conocida, es decir, estas mujeres atrás de los hombres famosos o los hombres atrás de las mujeres famosas. Creo que la temática la podría tocar cualquiera y no es privativa. Ya cómo lo redactas, ya cómo lo escribes, ya empieza ahí sí a haber para mí la protección ya del derecho de autor. Y yo te preguntaría, entrando un poco en eso, cuando tú registras y cuando tú tienes tus obras, porque entiendo que tú sí lo haces, que tú sí te has preocupado por registrar la obra, por revisar a lo mejor los contratos con las editoras, y ahorita nos platicarás de alguna experiencia, ¿qué es lo que a ti, en todo caso de eso que registras, cuando tú lo ves o lees por ahí alguna otra narrativa, algún otro libro, que tú sientes más bien qué es lo que te están copiando? Porque a mí me interesa mucho que conocer la postura del autor, decir, no, es que para mí yo siento que me copian cuando qué, cuando pasa qué, o sea, para ti, ¿en qué momento te estarían más bien plagiando tu obra? Fíjate que pienso de inmediato en los personajes, ¿no? Creo que ahí sí hay, y por lo que sé, hay problemas porque pasa con frecuencia en el caso de narrativas muy, muy exitosas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, este tipo de literatura que también genera la llamada fanfiction, pues hay un problema ilegal sobre el uso de los personajes. El Quijote, por supuesto, no tardó en ser reutilizado por otro autor en una segunda parte del Quijote. Lo mismo pasó en la literatura clásica con el Lazarillo de Tormes. Y a mí no me ha pasado personalmente, pero creo que esa es una forma muy problemática en la actualidad de relación con la autoría. Cuando alguien más retoma a los personajes de una novela, de una película, y comienza a escribir sus propias historias basadas en esos personajes, ¿no? Creo que ahí es un problema con el que nos podríamos llegar a enfrentar. Mi propia experiencia, por ejemplo, ahora que se va a adaptar, mi primera novela se va a adaptar al cine, es perfectamente legal y hay un gran acuerdo y comunicación entre el director y yo. Y él me comentó, voy a cambiar el nombre del protagonista por ciertas razones, ¿no? Y desde ese momento yo sentía un conflicto interior que simplemente he resuelto en mi interior, no es un conflicto en la relación con quienes adaptarán la película, pero ahí se genera una posible causa de discusión, hasta dónde se puede en una adaptación cambiar un personaje, retomarlo, modificarlo. Entonces eso es algo que yo, por ejemplo, asocio con la propiedad, ¿no? Intelectual sobre un personaje. Vamos a un corte y regresamos en breve para hablar precisamente de estos temas de derechos, hasta dónde se puede modificar. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas y yo quisiera ver dos cosas. Quiero regresar en un momentito al tema de los personajes porque es toda una cuestión de análisis profundo que acabas de tocar y poner ahí un dedo en la llaga, porque el tema de los personajes en México tiene una dualidad para mí. La parte del personaje como parte de esta novela, como parte de la obra literaria, y el personaje como reserva de derechos, que es una figura que tiene México, donde hay un registro particular para los personajes, pero personajes que a lo mejor nacen o aparecen en una obra literaria. ¿Qué hacemos? Ahorita, si quieres, regreso a eso, pero antes de contestar eso, ¿tú cómo te preparas? Ahorita hablabas, oye, una de mis novelas o de mis narrativas va a ser una película, vamos a hacer una película, vamos a hacer un guión. Tú ya tienes registrado esta novela, la tienes registrada, autorizas para que se adapte, negocias esa parte, ese guión, por ejemplo, cinematográfico, participas en él.
te lo encargan a ti, se lo encargan a un tercero, tú autorizas para que esto se haga. ¿Cómo funciona esa parte de este tema que tocaste, que para mí es bien interesante? Claro, pues les voy a contar algo que es tremendo en la historia literaria, porque yo fui becario de la Fundación para las Letras Mexicanas hace unos 10 años cuando estaba escribiendo mi primera novela. Y ahí un editor vino alguna vez a dar una charla, no trabajaba ni tenía ninguna relación con la fundación, más que en esa ocasión visitarla y responder las inquietudes de los jóvenes. Y una de las cosas que nos dijo, incluso con cierta actitud burlona, era que todos los autores al comenzar nos preocupábamos mucho por registrar nuestras obras en el Instituto de Derechos de Autor y nos dijo, no se preocupen en lo absoluto, es lo que menos importa, que aunque ustedes le hayan mandado por mail a alguien más y existe el registro de que ustedes la escribieron y la que la tengan en su computadora, con eso ya, si es que a alguien alguna vez se le ocurriera tomar algo de ustedes, bastaría para que estén protegidos. De algún modo, tal vez se burlaba de nuestra ingenuidad de temer que nuestras obras fueran, pudieran ser retomadas ilegalmente. Sin embargo, cuando por supuesto la registramos, esa primera novela, los editores y yo, en derechos de autor, y después, con el paso de los años, también los derechos pues han cambiado de manos, incluso porque los derechos audiovisuales fueron adquiridos por otra editorial, y entonces fue un tercero ahí que entró a involucrarse en ese tema, ¿no? Y lo mismo pasó con mi segunda novela, pues con la editorial ya en el proceso de edición fue registrada. Eh, y hasta ahora no he tenido, por suerte, ninguna experiencia mala, pero es muy cierto que uno tiene la aprensión al principio de que pueda ser mal usada, ¿no? Su propia obra. Oye, y yo tengo una duda. ¿Tú tenías conocimiento, conciencia de que había unos derechos como para adaptación de tu obra hacia otro escenario, otra forma de explotarlos? Cuando cediste la primera vez, cediste todo, ¿no? A ver qué pasaba. ¿O en qué momento te dijeron, no, no, a ver, esto va por acá y estos te los puedes reservar para que después los explotes por otra vía? Pues justamente cuando llegó la hora de publicar mi primera novela, yo era consciente que se podían separar los derechos de publicación por territorios, ¿no? Restringir a México los derechos de publicación o ampliarlos universalmente en cierta lengua, en fin, eso sabía que se podía acordar y pensar, y así lo hicimos desde un principio. Pero sobre los derechos audiovisuales nunca reparé, simplemente como parte del contrato que me ofrecieron, pues se cedían ampliamente, y, y ya es algo que no pensamos muchos, ¿no? Sobre cómo una obra se puede reaprovechar, transformar, adaptar a otros medios. Mira que es interesante lo que dices, porque o sea, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, oye, es un contrato de edición, y en teoría el contrato de edición pues, tiene como fundamento el crear un libro, el hacer un libro, Claro. es decir, la publicación del libro y la distribución del libro, que en principio no tendría nada que ver con la obra audiovisual, o sea, que es un derecho que tú retienes y que en todo caso tienes para mí ese derecho, valga la redundancia, para poder tú permitir o autorizar a algún tercero para que se haga una adaptación de la obra literaria hacia un guión cinematográfico y entonces se haga una película. Si a lo mejor en el contrato de edición viene esa posibilidad, pues habría que revisarlo y ver qué tan legal y qué tan honesto fue por parte del editor el haberte retenido o solicitado que le cedieras un derecho para hacer adaptaciones o modificaciones de la obra. Esa parte habría que revisar el contrato, pero para mí la ley lo que te dice que es el contrato de edición es para un libro, o sea, para hacer un libro, y no para que tengas o tenga el editor el derecho de mañana autorizar él que se haga una película. A lo mejor tú no quieres, o sea, a lo mejor tú quieres que tu bebé se quede en libro
y mañana resulta que hacen una película y como te dije ahorita, oye, además le vamos a cambiar el nombre al protagonista. Oye, si yo quiero que se llame Juan, pues así quiero que se llame, porque en principio pues tú tienes esos derechos y después, como dices, si haces paz contigo y en vez de Juan se llama Pedro y no afecta tanto, no pasa nada. Pero entra, por ejemplo, esa parte del personaje y lo retomo porque ya empiezas a darnos pie de las cosas que suceden a la hora de que se sientan a negociar ustedes con las editoras o con terceros. Yo te diría, o sea, el personaje es muy importante, obviamente, en una novela, es decir, la historia por un lado y los personajes, ¿no? Hay personajes que trascienden a las propias novelas, hay personajes que inclusive de ese personaje, como lo dice, se hace una nueva novela y se hace una historia basada ahora en la vida de ese personaje, Sí. le dirían en el cine un spin-off, ¿no? Y ahí te diría, ¿tú has registrado a esos personajes? Es decir, ¿los has sacado de tu novela y los has registrado como personaje o se han quedado al nivel de novela y has permitido que se adapten después a cine o los has sacado de ahí para otra novela? ¿O sabías siquiera que existe la posibilidad de que pueden tener un registro propio esos personajes? Sabía de la posibilidad del registro de personajes por alguna controversia que tuvo este personaje emblemático que es Chespirito o sea, Gómez Bolaño con sus personajes, ¿no? Que ha tenido incluso batallas legales por el derecho de los actores a utilizar sus personajes y demás. Entonces, por eso supe desde hace mucho sobre la posibilidad de registrarlos. Yo personalmente no lo he hecho y bueno, puede ser muy valioso, definitivamente. Ahora, también para volver al tema de los derechos audiovisuales, que yo creo que se ha vuelto de buena fe parte de los contratos editoriales a partir de la existencia de los audiolibros, ¿no? Entonces, como valdría la pena tal vez que tanto editores como autores pensemos en separar tipos de derechos audiovisuales, no compactarlos simplemente en una misma cláusula donde va todo, donde se incluyen los derechos a hacer un audiolibro o hacer una película o hacer radionovela o muchas otras formas, ¿no? En que se puede transformar incluso, por ejemplo, a los videojuegos para quien escriba tal vez historias de aventura, de acción, demás. Ahora el videojuego es un ámbito donde hay mucha adaptación. Oye, Jorge, y regresando un poquito a algo que comentó Gastón, bueno, yo nada más quiero apuntar algo. Cuando tú dices la buena fe, no, ese candor y esa inocencia de los autores, te juro por Dios que no lo ve del otro lado la industria, ¿eh? Lo de la buena fe, pero bueno. Lo último que muere es la esperanza. Sí, sí, muy, muy tierno de tu parte. Y decía Gastón, preguntaba Gastón, cuando la obra ya brinca a una nueva pista, ¿quién hace esa adaptación? ¿Te proponen que la hagas tú? ¿Te dejan que la hagas tú? ¿O tienes que esperar a ver qué te presentan? ¿Cómo funciona? ¿O cómo funciona en tu caso? Yo creo que depende siempre de las partes involucradas. En mi caso, Jorge Ramírez Suárez, el director y productor interesado, quería también escribir el guión, porque yo creo que es muy natural que los directores interesados en una historia quieren imaginar la adaptación completa, ¿no? Hay mucha colaboración, muchas veces escritores y directores cooperan, ¿no? Para escribir adaptaciones. Entonces, en mi caso, yo solamente leí el guión y di mis impresiones, algunas sugerencias, y, y de entrada yo acepté que era la adaptación a otro medio implica que muchas cosas tienen que cambiar, no puedes aferrarte a que se conserve tu obra tal cual en el otro medio, porque de ese modo simplemente te predispones para mucha frustración. Nunca una novela va a poderse contar tal cual es en una película de 2 horas o en una serie de 10 capítulos o lo que sea. Entonces yo creo que vale la pena, por un lado, ejercitar el desapego y aceptar que se vuelve otra historia. Y por otro, algo que no hacemos usualmente es entrar en muchos detalles, ¿no? Y, por ejemplo, especificar a partir de la experiencia qué
qué son las cosas que aceptas que se modifiquen y que no, qué personajes, por ejemplo, pueden desaparecer y cuáles no estás de acuerdo con que desaparezcan. En fin, creo que hay muchísimos detalles en los que se podría entrar, ¿no? A la hora de elaborar un contrato de este tipo. Vamos a un corte, Jorge, Marifer, y regresamos para retomar este punto. Estamos de regreso en Entre Firmas y platicabas una cosa bien interesante que yo la tengo que mezclar necesariamente con la parte de los derechos de autor y esto que hemos platicado en algunos programas de la parte del derecho de autor moral y la parte del derecho de autor patrimonial. Es decir, empiezas a hablar de temas donde ya hay adaptaciones, modificaciones, donde a lo mejor firmaste un contrato, decía Marifer, esto de la buena fe, que ni fe ni buena, ¿no? Cuando entra uno en estas negociaciones. Y te haría dos preguntas. Uno, ¿te explicaron cuando te pusieron ese contrato? ¿Ibas tú acompañado de algún abogado? Ahorita me contestas esa parte, si te lo ponen y te dicen, oye, pues mira, esto es lo que hay que firmar, tú no te preocupes, tranquilo, vamos a ayudarte y vamos a hacerte que crezcas y que tu libro se venda y vas a ver cómo se va a distribuir y simplemente te lo ponen, lo firmas y ya. O si en tu caso te asesoraste, eso por un lado. Y por otro lado, la parte de esta de adaptación, de mutilación, de cambio. Eso, además de que me lo vas a medio contestar con la pregunta de si te asesoraste o si te comentaron algo, por otro lado, como autor, ¿te choca la idea? ¿Te hace gracia? ¿Te gusta? Porque cuando hemos platicado, por ejemplo, con músicos y que hablan o que hablamos en la música de la sincronización, es decir, el que la canción esté asociada con una obra audiovisual, hay quien dice, no, además la ley te da esa posibilidad de reservarte ese derecho para que se asocie con un anuncio, por ejemplo. ¿A ti como escritor te choca la idea de que cambien tanto tu guión y que a lo mejor no te den la posibilidad a ti de revisar ese guión y decir, oye, va con mi visto bueno? Esas serían las dos preguntas para retomar ese punto que ya te metiste en un berenjenal muy divertido. Pues fíjense que a la hora de platicar sobre la adaptación de la novela, estuvieron involucradas tanto la editorial española de la novela, que había adquirido los derechos audiovisuales, como mi agente literario que me ha acompañado desde hace varios años en la edición. Entonces fue con la retroalimentación y la experiencia respectiva de ellos con quienes pues se logró llegar a un acuerdo satisfactorio. Yo no sé, supongo que los abogados de la editorial estuvieron involucrados en revisar en algún momento el contrato, ¿no? Pero yo no tuve contacto directo con un abogado en ningún momento, a pesar de que el protagonista de la novela es un abogado. Y en mi caso yo estoy muy feliz de que la obra se modifique tanto como lo quiera el director y como lo necesite la obra, incluido el título, por ejemplo. Yo estoy muy abierto y creo que sucederá, que tendrá la película un título distinto que la novela, que, como les digo, el protagonista también, porque me parece sano en la medida en que le deja su propia vida a la novela como novela y la adaptación en la película se vuelve otra obra, ¿no? Otra obra basada en ella. No querría nunca que fuera la misma obra traducida a otra lengua artística. Entonces, por ese lado yo estoy bastante tranquilo. Nunca había pensado, por ejemplo, en lo que viven los compositores de música frente al uso de su obra, ¿no? Con fines publicitarios o lo demás. Me gustaría pensar con tiempo cuál podría ser un caso análogo que nos suceda a los escritores. Supongo que a los poetas les podría pasar mucho eso también, ¿no? Sí, claro, la poesía hay muchos, por ejemplo, yo he visto Serrat, Joan Serrat hace muchos discos y utiliza poesía, ¿no? O sea, y la adapta, la hace obra musical, obviamente pedirá autorización, o lo ha hecho, y además respetando evidentemente la poesía. Y es común, es decir, yo no tengo ningún tema de que se haga. Mi preocupación era más en qué tanto te involucras tú
en revisar ese guión para que no se desvirtúe, evidentemente, esta obra original que es el libro, ¿no? Y que de ahí está bien, hay que adaptar y no es lo mismo, tú lo has dicho muy bien, no es lo mismo una película que el libro. Normalmente los libros normalmente son mucho mejor que las películas. Habrá honrosas excepciones donde la película puede ser mejor que el libro o inclusive del nivel, ¿no? Yo siempre, de las que yo me acuerdo, es El nombre de la rosa, que vi la película y leí el libro y se me hace que ambas son extraordinarias, cada uno respetando su género. Pero al final del día, esa es como la preocupación que me da a mí como abogado de un escritor, que te puedas tú involucrar de una manera seria y completa en ese guión para que de alguna forma ese bebé tuyo que lo van a vestir de una manera diferente, pues no te genere a ti un conflicto, ¿no? Claro, un extrañamiento, que sientas que ya se convirtió en algo que no era en un principio, ¿no? Sí, como les digo, yo lo viví también. Creo que algo muy importante en donde el autor tiene que estar involucrado es en aceptar la relación con cierta artista que va a adaptar la obra, ¿no? Si confías en su criterio, si confías en lo que quiere hacer, en su visión, eso es sumamente importante para darle libertad creativa y que haga lo que considere pertinente, ¿no? Entonces eso fue también mi caso, que yo pues quería dejar que se fuera con otro padre creativo la novela, ¿no? A seguir su camino. Oye, Jorge, y tú acabas de contarnos que en este proceso estuvo involucrado un sujeto que no es muy común todavía en la industria mexicana, que es el agente literario. Sí sabemos que funciona muy bien, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no estamos muy familiarizados con los agentes literarios. Cuéntanos un poco tu experiencia, o cuéntale al auditorio un poco tu experiencia. ¿Por qué tienes un agente literario? ¿Te sirve tener un agente literario? ¿Te ahorra tener que leer contratos? ¿Confías a ciegas en tu agente literario y en lo que él te sugiere y te propone? ¿Qué tendría que tener un buen agente literario como para que la gente, autores, escritores, confiaran en darles la representación de sus obras? Claro, pues justamente los agentes literarios son los equivalentes a los representantes de cantantes, de actores y demás, ¿no? Gente que te representa entre la industria editorial o demás. Y en mi caso fue la búsqueda de la gente a partir de la lectura de mi novela ya publicada que nos llevó a colaborar. Y creo que esta figura tiene una presencia cada vez mayor en el ámbito editorial mexicano. A pesar de que hay agentes pues míticos desde hace muchas décadas como Carmen Balcells y demás, justamente por la explosión creativa que ha habido en parte por la revolución digital, muchas más personas estamos escribiendo y demás. Los agentes cumplen esa función de poder ser mediadores entre las editoriales y los autores. También en un medio extremadamente difícil porque la edición no es un negocio tan próspero como lo es el cine o muchas otras industrias, ¿no? Jorge, ahorita que hablas esto justo de esta parte de la edición de los libros, que no es tan, a veces o a lo mejor tan económicamente fácil de llevar a cabo o productivo, ¿qué tan complicado ha sido para ti que te publiquen? Es decir, ir a tocar puertas, ¿qué tantas puertas has tenido que tocar? ¿Qué tanta paciencia tiene que tener un escritor? ¿Qué tanto su trabajo de verdad puede hablar por sí o es más las tendencias de las casas editoriales que están buscando X o Y temáticas y que tú te tienes que ajustar a lo que les interesa y creen que vende más que a tus intereses y tu propia voz, como decías hace rato, y tu propia forma de escribir? ¿Qué tanto ha sido eso complicado para ti, Jorge? Pues he sido afortunado porque eh, publiqué mi primera novela con Ediciones Antílope, que una editorial independiente que formaron mis amigos cercanos al mismo tiempo en que yo estaba terminando la novela. Entonces juntos apostamos
ellos por un autor desconocido, yo por una editorial desconocida, y la novela poco a poco encontró a sus lectores, encontró el interés de personas fuera de México, por eso es que la gente la ha podido pues llevar a otras editoriales y se ha traducido a otras lenguas. Y entonces eso pues digamos que me abrió una puerta editorial de manera natural, pero pudo muy bien no haber pasado porque no hay un camino infalible para llegar a la publicación. Incluso para libros extraordinarios, los ejemplos son muchos de autores que tocan muchas puertas que no se les abren. Después de 20 rechazos encuentran casa editorial y el libro resulta ser pues muy leído, muy celebrado por lectores y críticos. Un caso dramático es el de La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, estadounidense que incluso se suicidó después de muchos rechazos. Su madre tomó la batuta y siguió buscando casa editorial y bueno, la novela se ha convertido en un clásico. Entonces, es necesaria mucha paciencia. Mi mantra es que los libros no llevan prisa porque tardan mucho tiempo a veces en llegar a quien lo vaya realmente a disfrutar, a apreciar, a valorar. Y aunque las mesas de novedades tienen un ritmo injusto a veces donde los libros desaparecen, pues hay que ser pacientes y buscar, y sobre todo ahí sí reclamar a agentes y editores que hagan su trabajo y que lean. Yo cuando fui editor de revista tenía la misión, la tarea de siempre leer aquellas cosas que me enviaban autores desconocidos o nuevos, porque desde ahí es donde podíamos abrir nuevas puertas, ¿no? Entonces, tratar de no dejarnos dominar por el exceso de trabajo y darle siempre un espacio de nuestro tiempo a lo desconocido, a lo inesperado. Vamos a un corte en nuestro último segmento y bueno, no está de más recordarles, suscríbanse, síganos, denos likes, insistimos, este programa de verdad, lo hacemos por puro amor al arte. Entonces, esperamos seguirlos viendo, mándenos sus preguntas, nos encantará responder todas las dudas que tengan sobre estos temas. Regresamos. Regresamos a Entre Firmas y para acabar este segmento y con esta charla que de verdad ha sido bien interesante porque ya nos hemos dado cuenta de que estás muy involucrado, Jorge, además de tu trabajo, con lo que significa esta parte de la protección de tu trabajo. Y hoy en día hay esta herramienta que el otro día uno de mis hijos inclusive me enseñó cómo trabajaba, que se llama este chatbox, donde él le daba unas instrucciones y hasta me decía, papá, mira, le voy a hablar bonito y me va todavía a contestar mejor de lo que yo quiero, y estaba haciendo él unos guiones y unas cosas para un trabajo que tiene. Y ¿tú ves ahí algún riesgo, ves algún peligro tú como escritor? Y peligro no me refiero de que te vaya a comer la inteligencia artificial, pero ¿ves algún riesgo, ves alguna problemática con esta parte de la inteligencia artificial y que puede llegar a ser repetitivo y copiado inclusive según las instrucciones que le des? Y luego sí quiero que nos hables de esta novela que presentaste y todo esto que hemos platicado de esto, de que lo vas a llevar al cine y cómo llegó, cuál es un poquito la narrativa, la temática para cerrar este gran programa. Gracias, pues justamente he pensado mucho estos días sobre estas nuevas estrategias o herramientas, ¿no? De inteligencia artificial, la posibilidad de establecer un diálogo aparentemente humano con un programa y que sea capaz de escribir lo que se le pida, desde novelas hasta ensayos. Parece ser amenazante, ¿no? Para los creadores. Y en última instancia, yo creo que la cuestión se definirá en aquello que buscamos los seres humanos íntimamente y que más allá, probablemente la inteligencia artificial sea capaz de escribir tramas muy entretenidas y hechas de tal forma que te atrapen por enigmas y demás. Y entonces, pero al no ser humanas, creo que van a seguir incrementando
algo que ya nos pasa, que es una sensación de desconexión, de soledad, de aislamiento, que solamente se puede revertir a través del contacto humano y de querernos comunicar en el fondo con otras personas, no solamente ser entretenidos, sino estar cerca de alguien más, conocernos mejor a través de alguien más. No dudo que va a cambiar mucho la forma de la literatura, de la televisión, del cine, a partir de la existencia de estas herramientas, y nos tendremos que adaptar y también lo tendrán que hacer los marcos jurídicos, ¿no? Que ese es todo otro gran tema sobre cómo se manejará la propiedad intelectual de estas obras artificiales. Pero procuro, porque de otra forma sería difícil levantarme por las mañanas, ser optimista y creer que la necesidad de contacto humano no se va a acabar y que por lo tanto querremos seguir dialogando unos entre otros, probablemente sí con la ayuda de herramientas que hagan muchas cosas por nosotros, así como las siguen haciendo las computadoras, las máquinas de escribir, cuando alguien ya no escribe a mano, ya no se publican los libros con tipos móviles, y abre nuevas posibilidades. Entonces, ahí trato de ser optimista. Justamente la novela que acabo de publicar, que se llama Este vacío que hierve, está ambientada en un futuro cercano, en el 2030, donde el mundo se parece mucho al que ya vivimos, pero también ha cambiado un poco. Y parto en esta trama de un gran incendio en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, y planteo escenarios porque de ciencia ficción, pero a cuentagotas, realmente no es una novela de ciencia ficción, donde, por ejemplo, ya es una realidad muy extendida la clonación de animales en peligro de extinción, el uso de robots con fines de vigilancia, por supuesto la inteligencia artificial y también el uso de robots para los cuidados por ejemplo, de personas mayores. Y lo que yo trato de reflejar en esta novela es justo eso que les comentaba, que me preocupa que nos vayamos aislando, que los vínculos humanos se están deteriorando mucho por las exigencias de la sociedad actual y no hemos encontrado la manera de cuidarlos, de conservarlos muchas veces, ¿no? Y eso puede llevar a la soledad. Ese es el tema que abordo en esta novela, y la que se está adaptando al cine se llama Las Mutaciones, y es una novela donde trato de abordar un tema dificilísimo que es el del cáncer, pero a través de una historia llena de momentos cómicos, alegres, luminosos. Jorge, de verdad, muchísimas gracias por este programa, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y yo la verdad no me queda más que decirte que ya empecé a leer el libro que me hiciste favor de autografiarme en Guadalajara. Está extraordinario y yo se lo recomiendo a la gente. Lo he visto sus presentaciones y Jorge es de los que llena auditorios. Entonces, mucho éxito con la novela que recién se presentó y muy bueno en Guadalajara, y mucho éxito con Las Mutaciones, que ya veremos en serie o en cine, ¿qué es? En cine. En cine. Y pues gracias a ustedes, gracias Gastón, como siempre. Gracias a ti, gracias Jorge por esta plática, gracias por seguir insistiendo en este tema de la escritura, de seguir creando, de seguir protegiendo, de seguir cuidando y de seguir creyendo que lo importante es seguiremos siendo los seres humanos por encima de las máquinas. Exacto, y tampoco dejaremos que la inteligencia artificial escriba todos los contratos, ¿no? Y ya será ese otro tema. Muchas gracias, Gastón, María Fernanda, por este programa. Gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.